conectado. Estás en Caput. Se suscitó un problema desde el origen de los tiempos. Varios, pero uno en especial. Que teníamos pasiones y pulsiones, como lo podemos llamar contemporáneamente, encontradas. Bien. Lo interesante de esos momentos es que cuando se constituyen los mitos, estamos en los politeísmos, teníamos dioses a la carta, esto que lo hemos dicho varias veces, y no había alguien que dictamine algo, ¿sí? Con los monoteísmos empieza el problema, qué está bien, qué está mal, ¿sí? Por lo tanto, ahí las aguas se parten más o menos en dos, con sus ambigüedades. Ahora, el tema es el siguiente. Esto se promovió culturalmente, tanto en Occidente como en otras culturas, con otros monoteísmos, en Islam, por ejemplo, ¿sí? Y la capacidad moral, la cultura de lo moral, cubrió más o menos todo el planeta, por llamarlo de algún modo genérico, en culturas que uno pueda dimensionar desde este lugar, ¿no? Entonces, esta capacidad de juzgar tiene su máximo exponente en una figura trascendente, en una construcción, a la que podemos adscribir o no, con la que podemos estar consustanciados o no, pero es una figura. Es alguien que nos trasciende y que de algún modo dictamina, decide. Después, culturalmente vendrán sus representantes en la tierra, que uno diría, bueno, es el mundo de la iglesia, en el caso del cristianismo y el catolicismo, por ejemplo, pero nos vamos a centrar en algo más terrenal todavía, que es una línea que baja, y ahora sí, engancho con nuestro objeto de análisis de siempre, que es el cine. El cine ha tomado esta capacidad de juzgar en gran medida con las películas de juicio y con la mostración, la exhibición del poder judicial. Y hay un patrón que se repite en el cine, que es la forma de exhibir al poder judicial, la forma de dimensionar al poder judicial, la forma de algún modo, hacerlo presente, es desde un lugar omnipresente por un lado, y después cuando se hace presente, cuando aparecen en cuadro, son grandes estrados, son cámaras a distancia, es un plano fijo, desde una suerte de jerarquía en el cuadro, ¿sí? Esto es recurrente. Hay un poder que permanece incólume, podríamos decir casi inalterable, ¿sí? Podríamos decir casi incuestionable. Si hay algún miembro corrupto en alguna ficción del Poder Judicial, es un tumor que se extirpa, o sea, eso lo que hace es confirmar ese sistema, pero estructuralmente no se lo piensa. Entonces, ¿qué ocurre? Hay películas que hoy día se dedican a pensar el Poder Judicial, ¿sí? De ponerle un termómetro de algún modo al Poder Judicial. O sea, el cine sigue dando cuenta de esto, pero hoy día contemporáneamente se podría decir que dando un paso más en algunos casos a través de una pregunta. Entonces hoy vamos a pensar el tema del Poder Judicial en el cine. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput.
Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho. Uno está acostumbrado al día porque se queda un poco enganchado con el año pasado también, ¿no? Cuando esto estaba al mediodía, era otro día. Estos Periferias del Cine, en una apacible tarde, luego de días de lluvia, luego de haberse entregado unos premios, unos importantes premios de cine, los Cóndor de Plata. Mi nombre es Luis Frank y vamos a pasar una tarde pensando el Poder Judicial en el cine, con eje en algunas películas que vamos a citar de ejemplo, vamos a citarlas al aire, y en especial con un trabajo que en este momento está en cartel en el Gaumont. Para eso me acompañan dos personas. Uno es el director de la película, que no lo vamos a mencionar todavía, ¿sí? Y otro, tengo un colega, amigo, uno a mi izquierda y otro a mi derecha. Siempre aclaro, esto no quiere decir nada, ¿sí? Esto es absolutamente circunstancial. Uno tiene, viste, no te voy a nombrar todavía quién sos, pero viste que uno le agarran calentura con algunas películas. Bueno, con la obra de El Caballero que tengo a mi derecha me ocurre, ¿sí? De algún modo vengo de escribir un texto que salió publicado ayer, donde de algún modo voy a exponer algunos tópicos para poder pensar al aire y ver cómo podemos compartir esto, ¿sí? Primero voy a presentar a mi colega Luis Kramer. ¿Cómo le va, Luis? Un gusto, Luis, estar con vos esta tarde de domingo. Luis es conductor radial, es periodista, miembro de Cronistas Cinematográficos, ¿sí? Conductor de Cinefilia, que va, ¿cuándo? Los sábados de 17 a 19 horas por Radio.0. Por Radio.0, 2 horitas. 2 horas. ¿Qué tul? Estás con Javier Lucy ahí, ¿no? Exactamente. Bien, sí. Bien. ¿Cómo anduvo lo de los Cóndor? Bien, muy contentos, muy agotados. Es una ceremonia que se hace a pulmón. Y somos 4 personas que estamos intentando cargarnos al hombro un evento para 400, 500 personas en vivo y con transmisión de televisión pública. O sea, se cargan 100 personas cada uno en el hombro. Uno las imagina ahí más o menos. Más o menos. Está bien. Mira, sí. Bien, un laburito. Bueno, pero ha salido todo como sale siempre, como tiene que salir. Bueno, gracias. No, por supuesto. Bueno, después te lo voy a nombrar, que hay un miembro nuevo de Cronistas, que es Mariano Casas Dinardo, sí. que nos conocemos. Y que estuvo entregando un premio, además. Que estuvo entregando un premio y es un gran tipo. ¿Sí? Sí. Bueno, a mi derecha tengo... Acá vienen los títulos. Tuve que armar esto, yo le decía recién, tiene el currículum repartido, ¿sí? en los datos que uno puede encontrar. Algunos se ocupan de una cosa y otros se ocupan de otra. A ver si armé bien el rompecabezas. Actor, director, guionista, productor, abogado y mediador. Ambos dos son abogados. Sí. Por eso yo hoy estoy, se podría decir, con mi equipo de abogados radial, ¿sí? Estudiaste actuación con Ricardo Bartiz, Augusto Fernández, Norman Brisky, Raúl Serrano, Julio Chávez. Bien. Interesante. Sobre todo más con Bartiz, mucho más tiempo, y luego con Fernández en la última etapa de Augusto. Ah, bien. ¿Y el último que estudiaste? Augusto. Augusto Fernández, que son las dos escuelas contrapuestas, ¿no? Contrapuestas, pero aparte también, digamos, lo tenemos claro. Con Bartiz estuve como alumno, después como actor, porque trabajé en 2 obras con él. ¿En el box? En el box y en La Máquina Idiota. Ah, La Máquina Idiota estás. Qué buena La Máquina Idiota. Entre ensayos y obras fueron como 6-7 años de trabajo. Qué buena La Máquina Idiota, sí. Gran trabajo. Sí. Sí, va todo lo de Bartiz. O sea, podemos poner de un lado a Ricardo Bartiz y Brisky, del otro lado a Fernández, a Serrano y a Julio Chávez. O sea, a grandes rasgos, ¿no? Desde las metodologías. ¿Sí? Igual, como siempre pienso ya, en más de un programa pensamos acá las metodologías actorales. Un actor
digamos, ya formado, ya puede pensarlas como complementarias, ¿no? De algún modo, las Bueno, metodologías. Sí, es necesario matar al maestro para hacer una síntesis y poder construir, poder actuar, ser libre. Sí. Digo, sí, eso. También dejar de... Para mí un actor empieza a actuar cuando deja de querer actuar bien. Cuando se olvida de esa pretensión y es. ¿No? Sí, exactamente. O sea, la técnica ya está incorporada. Exacto. Es el momento de olvidarla. Bien, de los laburos seleccioné, porque si no estamos todo el día con el currículum. Laburaste con Perrone, en Peluca y Marisita. Eso me interesa. Sí. A Perrone lo tuvimos en un programa, estuvo fantástico. Y fuiste actor y creador espera, acá me hizo un lío tremendo. De Vladimir en Buenos Aires. Actor ahí. Ahí actor. Y creador de banda de sonido. También Es verdad, porque yo tenía una banda, ya me había olvidado. Bien. O sea, hay que agregar músico también. Y acá, bueno, para que te pongas más contento, en obtuviste el premio al mejor actor protagónico en el Festival de Cine Independiente de Villa Gesell, que es Cara sí seca no. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Ingarayo Olimpo qué hiciste? No, un personaje muy pequeño. Pero Pero bueno, no me acordaba. En el proceso ahí de... Sí, hacía de represor, pero bueno, un papel pequeño, sí. Sí, había 80 represores y 4. Exacto. Sí, más o menos, me acuerdo. No, tremenda, esa película es extraordinaria. Bueno, y como director de cine, Los cuerpos dóciles, en 2015, La sed, qué buena La sed, qué buena La sed, sí. Y El libro de los jueces, que está en cartel. Cruzamos el charco de la primera semana en el Gaumont y pasamos a la segunda, extraordinario. Gran momento. Cortamos la cinta, la segunda cinta, qué Sí, bueno. sí. Quiere decir que anduvo muy bien, me alegro. Bien. Y sos docente teatral también. Sí. Bien. Clases. Estoy hablando, podría dar a adivinar y no lo van a sacar, por supuesto, porque es casi, o sea, hay pocas voces tan características, ¿no? Matías Carvasi, bienvenidos. Bienvenidos ambos a Radio Caput, a Periferias del Cine. Te voy a hacer una pregunta muy rara, en principio. Voy a arrancar con el caballero. Dale, ¿Cómo anda el amigo Alfredo García Calv? Estuvo en el... Es otro abogado, es el abogado de Los cuerpos dóciles. Estuvo en el estreno y fue el primero que le agradecí. Porque, ¿Ahora estuvo en el estreno? Sí. Porque bueno, él me presenta a Walter, al juez, cuando terminamos de hacer los cuerpos. O sea, esta película, El libro de los jueces, la primera vez que yo voy al despacho, al juzgado y al despacho de Walter, yo creo que fue hace 5 o 6 años. Y me tardé mucho tiempo en armar el proyecto, nos agarró la pandemia en el medio. Durante la pandemia las audiencias dejaron de ser presenciales y pasaron a ser virtuales. Eso nos quitaba muchísima posibilidad narrativa. Pero bueno, Alfredo es quien me presenta a Walter en ese momento. Entonces, bueno, sí. Así que nada, está bien, somos amigos. Y bueno, yo ahora estoy escribiendo una ficción sobre este universo y Alfredo está de alguna manera. Ojo lo que me hace con esa cámara. Bien. Ahora, yo había escrito en ese momento un texto sobre los cuerpos dóciles y bueno, yo siempre me pongo como premisa no leer lo que escribí antes para ver qué escribo ahora. Y es bastante similar la estructura de lo que escribí ahora en relación a lo que... No sé si lo llegaste a leer este último. ¿No? Bien. Creo que no. Bueno, no lo sé. La estructura, no la forma, ¿no? Porque la forma fue variando. Y quiero pensar algo en voz alta con Luis Kramer. Ajá. Que es lo siguiente. Pensemos. En relación a lo que estamos hablando también. Sí. Vos escuchaste mis palabras, no al comienzo, ¿no? El editorial. Sí. ¿Tenés algo que agregar, que completar, que pensar en relación a eso? Tengo algo que preguntarle a Matías. Perdón. ¿En relación a eso o es otra cosa de la que me tengo que ir? No, en relación a su película. Bueno. El título de la película a mí me deja pensando mucho y me gustaría por ahí como abrir una suerte de diálogo al respecto. Yo le veo una referencia bíblica, ¿puede ser? Sí. Y me gustaría por ahí charlar un poco de eso y de la relación Biblia-justicia o lo que vos quisiste significar, no con el título, sino también con el contenido, ¿no? De lo que filmaste. Bueno, hay algo también azaroso en el título y hay una
O sea, en principio un impacto o un enamoramiento de algo de la fonética o de lo que o como un amor a primera vista en principio, ¿no? De los posibles títulos, y luego ver si pasa la barrera del sentido del relato, digo, de cómo marida en relación al sentido del relato. Digo, esa es la forma que me fueron apareciendo los títulos. Digo, no es que me siento a pensar en el título, sino que trato de buscar materiales afines todo el tiempo, mientras estoy antes y mientras estoy haciendo, ya sean libros o películas. Sí, Luis. No, te quería decir que como espectador me pasó esto. A mí me parece que ese título se inscribe en la mente de quien va a ver esta película, y de alguna manera, esto ya es inconsciente, lo que va viendo es como que se anuda con un deseo de que la justicia como concepto baje a la tierra lo más posible y genere este tipo de empatía con lo bíblico, en el sentido de, bueno, lo esperable, lo aceptable, lo deseable. Es un poco eso. Sí, como algo también inicial, como quitarle toda la connotación actual, coyuntural, y tratar de ir a un lugar como más básico, o más inicial, y también la idea de que cada juez puede escribir su propio libro. También había algo de eso, ¿no? Como que, pues en la película, estos jueces tienen una forma personal, singular, de ejercer, y que los hace felices a ellos, digo. Sí, más allá de que, pensando en esto que decís, ¿no? Que son casos individuales, o sea, que es la forma de trabajo de ellos, en particular, yo creo que no está exento de el momento político en que se estrena tampoco, ¿sí? Más allá, consciente o inconscientemente, no importa, ¿sí? O sea, el vínculo está inevitablemente. O sea, las películas se estrenan en determinado momento político y en perspectiva después sociohistórica. Entonces, digo, esto se puede pensar como una especie de fuera de campo de la película que uno puede completar casi inevitablemente, salvo que esté muy ausente del tema, que hoy lo veo cada vez más difícil, ¿no? Estar ausente de precisamente como yo lo pienso, esta nefasta Corte Suprema, en donde, digamos, hay 2 por decreto, en donde todo, o sea, el juicio a la Corte Suprema, en el juicio a la Corte Suprema está expuesto todo lo que ha, de algún modo, tapado la prensa hegemónica, que en gran medida tiene que ver, entre otras cosas, con el manejo de su propia obra social. Bueno, eso por empezar, ¿no? Pero después el manejo de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, el manejo de cuestiones que inciden claramente en el día a día de todos, que es sus vínculos con los formadores de precios, ¿sí? O sea, hay algo en donde hace falta un conector, a mi entender, entre mucha gente que cree que ese es un tema que le es ajeno, y en realidad son los primeros damnificados en que ese cuerpo esté ahí, y de ahí para abajo en puestos claves, ¿sí? Tenemos un problema serio. Por lo tanto, digo, partiendo de esta base, yo leo tu material, Matías, en relación a que, bueno, hay otro poder judicial no, o sea, primero que no todos son iguales, vamos a empezar por ahí. O sea, toda generalización siempre es un error, pero viene a cuento de algún modo hacer emerger dos, ¿cómo se llama? Dos que tienen características de personaje en tu película de algún modo, ¿sí? Porque están presentados desde ese lugar, ¿sí? Más allá de que sea un documental, pero que son jueces que yo creo que la cuestión de la informalidad, esto que se habló en la vestimenta, esto es un asunto muy secundario, no tiene absolutamente nada que... O tal vez no. En la indumentaria estoy hablando. Sí, yo también. Ah, bueno, ahora vamos con eso, Luis. Dale. Para mí lo más importante es ese vínculo cercano, genuino que se establece, y no, digamos, con qué se viste el tipo, ¿no?
Digo por una inquietud que apareció en un momento, qué sé Seguro. yo, no de nuestro lado. No de ¿no? nuestro lado, pero sí de gente que obviamente asocia justicia con determinada formalidad, con determinado tipo de vestimenta, etcétera, etcétera, y no con el rol preponderante que la justicia debe tener y cumplir. Ujú. No, por supuesto, pero digo, Sí. eso, digamos, en el hecho mismo Sí. es anecdótico, eso no va a influir Sí, en un no, fallo, por por ejemplo, supuesto que no. eso no va a influir, digamos, o sea, nada, lo importante es el laburo del tipo, vamos a empezar a poner. Totalmente. ¿Sí? Entonces, digo, raspando un poco la olla, yo digo, hay aspectos, yo lo que digo, lo que expreso es lo siguiente, en donde desde una forma, vos elegís una forma clásica de filmar, esto sí, esto es así, ¿sí? Y desde esa forma clásica presentás aspectos que no son, que no adscriben a la convención de la mostración de eso. Por ejemplo, la madre de una víctima adoptando de algún modo, entre comillas, y dándole un abrazo, que es adoptándolo, como si fuese el hijo, ¿sí?, a quien hubiese disparado contra el propio hijo, matándolo, ¿sí? Eso, para mí, digamos, es un revés interesantísimo en el sentido ideológico a una película que, si uno a lo mejor no llegaba a esa parte, o no si no llegaba a otros momentos en donde vos elegís velar, por ejemplo, los testimonios en contra de él, ¿sí? O sea, con el hermano de la víctima, ¿sí? El hermano de la víctima de Nuca, ¿sí? O la mujer víctima de violencia de género de Nuca también, ¿sí? Esas elecciones, en qué puntos de vista priorizo en la cámara, para mí son centrales para pensar ideológicamente el material. Bueno, cuántas cosas. Yo me quedé pensando en un par a raíz de lo que decía Luis. Dale, Luis. No, pero estaba... Los dos, me parece en principio, en relación a lo que decías de la justicia, que hay muchas justicias, que no hay una sola. Entonces, me parece la película, lo interesante es eso, que muestra otra justicia, otra posibilidad de justicia y otra justicia que existe hoy en día también, que sería la justicia de a pie, quizás, o la más cercana, o una forma de ejercer, porque también hay muchas, y que cada justicia responde a distintos intereses. Esto que decís del fuera de campo, de las otras, que la película opera en ese sentido, también es algo que a mí me resulta interesante de lo que genera la película, de que genere ese sentido, porque me cuido mucho de no bajar línea, ¿viste? De ser como respetuosos, de entender los diferentes intereses, los diferentes... Es un tema delicado, entonces también hay diferentes partes en el proceso, bueno, en relación a víctima y victimarios, ¿no? Y me interesa eso, que se genere como ese debate. Por supuesto, sí, que yo tengo mi ideología y que seguramente que se ve tanto en Los Cuerpos Dóciles como en esta película. Entiendo que hay algo de mi opinión que se ve, pero me cuido de no... Me parece que el hecho de subrayar el sentido es contrario a lo que yo pienso también en general. Claro. Entonces, si bien el recorte donde yo elijo, el recorte donde pongo la cámara, ya eso genera una opinión, no se puede llegar a entender cuál es mi opinión en relación al tema o a los temas o a las personas o al cuidado en relación a quién está de espalda o quién está de frente. Me cuido mucho precisamente de eso, de no bajar línea. De todas formas, siempre en cualquier película en el recorte está la bajada de cada uno. Por eso, no una bajada explícita, pero hay un recorte, sí. que es un poco lo que mencionaba yo, ¿no? Es esa cámara, Luis Kramer. Sí, quería complementar con dos cositas. Primero, la justicia como concepto. Mientras vos hablabas, Luis, y hablabas de la corte y demás, se me representó la siguiente idea. Yo creo que la justicia es como la sociedad, que tiene una clase alta, una clase media, una clase popular. Así es. La corte sería la clase alta, y el enfoque y el recorte que Matías está realizando con su documental, el libro de los jueces, es cómo la justicia, la clase popular, actúa dentro del marco de actuación que
las posibilidades le permiten también, pero que es también justicia. Lo que pasa es que cuando la gente piensa en justicia o cuando focaliza una crítica, está pensando en la clase alta. Y creo que tenemos que tomar a todas las clases como integrantes de un mismo concepto, de una misma realidad jurídica. Pero una cosita, Sí, la sí. gente piensa eso porque le hacen pensar Sí, eso. sin duda, los Absolutamente. medios, Porque los hay un medios van discurso direccionando mediático ese muy pensamiento. construido y muy afinado desde Claro. mucho tiempo y que se perfecciona cada vez más Claro, Exacto. en por relación a supuesto. construir ese relato, esa mirada. Y que marginan todo esto que vos mostrás en tu documental. Exacto. Ahora, Sí. y el eso es- cine, en el cine también está esto. En el cine también. Ahora, les doy un ejemplo de, Sí. digamos, yo con las series me voy, se podría decir, amigando gradualmente de a poco, pero es algo que, digamos, no lo veo como un problema. Pero digo, hay una serie en especial que no veo como un problema, que lo veo como un gran aporte, con toda la aversión ideológica que le tengo, pero me parece un gran trabajo. A mí me encanta que es de abogados, precisamente, que es Better Call Saul. ¿Sí? ¿La vieron? Sí. Bueno, Un es- capítulo, es- sí, sí. Better Yo Call- soy fanático de la Bueno, de esa Better serie. Call Saul, yo también, no pude evitarlo, ¿viste? Porque te lleva, pero que inclusive supera a su antecesora, para mí, a mi entender, ¿eh? Supera a Breaking Bad, ¿sí? Porque es todo mucho más gradual como se va cocinando. La psicología del personaje central es muy compleja, ¿sí? De los dos personajes centrales, bueno, hay varias cosas, ¿no? Es una hermosura esa complejidad que Sí, seductora, tremendo, aparte son todos muy simpáticos. Sí. El asesino criminal, ¿cómo se llama? Ay, no me puedo acordar el nombre. Ahora no me acuerdo el nombre. Es muy gracioso. Bueno, no importa. Para no desviarnos. La serie arranca, fíjense cómo arranca, la toma con la que arranca y la toma con la que cierra, es una toma jerárquica del Poder Judicial. Y ese Poder Judicial, que no es él, que no es el protagonista, siempre es frontal, siempre es jerárquico, siempre es esa confirmación de ese lugar de la justicia que cae, que es una bajada, y ahí voy con lo religioso, por eso lo mencionaba en el editorial, de una justicia divina que desemboca ahí, en esa línea. Entonces, digo, yo en ese punto, en la capacidad de juzgar, en la cuestión de juzgar, yo por lo menos ahí tengo un problema. ¿Se entiende? Con esa cuestión de hombres juzgando hombres. ¿Se entiende? Sí. Bueno, quería... Hay un problema complicado ahí. O sea, mi texto se titula ¿Cómo acabar de una vez por todas con el juicio de Dios en el cine? ¿Se entiende? Sí, sí. No sé, ¿qué piensan ustedes? Luis. Quería terminar de asociar... ¿no habías terminado? No, Hombre. este segundo concepto que se habló sobre el recorte, el fuera de campo y los familiares de las víctimas, me parece que este documental introduce muy bien el concepto de lo que sería la reparación. Me parece que como sociedad tenemos una deuda todavía. No aprendimos a perdonar y no aprendimos a entender lo que es la reparación. Del relato de uno de los familiares de las víctimas se desprende que, y el juez le explica, le dice, pero mire, ha pasado el tiempo. Es como si el familiar quisiera que el delincuente o el que cometió un delito se muera en la cárcel y se quede a vivir de por vida. Exacto. Cuando este familiar dice sí, porque se está acercando la fecha del cumplimiento ya de la sentencia, bueno, sí, una cosa por el estilo le dice el juez, y bueno, el tiempo se va cumpliendo y lo que la normativa prescribe es eso y no hay una otra amenaza cosa. y hay una amenaza velada. Bueno, Y hay una amenaza velada. pero ahí, aparte. ¿con qué tiene que ver con esto? Con que la fantasía es que se muera en la cárcel. Sí, que se pudra, que se pudra es lo mismo. Que se es lo pudra. mismo. Y bueno, me parece que ahí hay un tema muy importante para trabajar en la sociedad, ¿no? Sí, pero también entiendo que un poco todos somos víctimas también de este sistema que margina, que excluye y que genera violencia, ¿no? Y que esa violencia se retroalimenta, porque es muy difícil también, el que es víctima, ¿no? Y los familiares de víctimas son familiares de las víctimas. El problema es cuando esas personas se las sienta para que legislen, como pasó con el caso Bloomberg, que fue muy, muy contraproducente esa legislación y fue muy contradictoria toda la estructura jurídica y se tuvieron que derogar muchas leyes porque ahí la presión mediática y popular fue tan grande
hubo que darle lugar a esas reformas que después se fueron derogando porque eran contradictorias, porque en una estructura jurídica es una estructura de ingeniería, entonces y es una estructura jerárquica. Pensando en Bloomberg, tu película está en la vereda de enfrente de Bloomberg. De algún modo. Sí, claro. Yo creo Sí. que Sí, claro, claro, que sí. claro. Pero me parece que hay algo del perdón pero también me parece que es eso, que el sistema está jodido, ¿no? Y cada vez más se genera mayor exclusión, y esa exclusión genera más violencia. Entonces, No solo eso. Digo, la justicia muchas veces no va a dar solución a esa situación, sino que sí. va a administrar ese problema. Totalmente, pero no solo eso. A mí me parece que el perdón necesario de un victimario nos sana como personas. Vos lo mostrás en una parte del documental. Sí. Como un familiar de víctima perdona a su victimario. Sí. Creo que hasta sería una necesidad, ¿no? Acabar con este prejuicio. Y cuando la titular, Diana Márquez, de Víctimas por la Paz, dice que ella fue víctima de un delito sexual, Sí. de abuso sexual infantil, y que se le acerca en una cárcel, en una unidad penitenciaria, se le acerca un preso y le dice: yo no sé qué te pasó a vos, pero yo te pido perdón. Exacto. Sí. Y ese perdón a ella la reparó, ¿no es cierto? Totalmente. Sin que él sea su ofensor, ¿no? Es que por eso, digamos, va más allá de la justicia, porque si no es quedarse a vivir en el dolor, Sí. quedarse a vivir en la victimización, que tampoco está bueno, No. y tampoco la sociedad nos proporciona elementos para poder superar estas situaciones como víctimas Sí. también, ¿no? Incluso también una cosita que dice el juez es: nos vamos a volver a cruzar en la calle. Eso, claro. o sea, nos iguala. Totalmente. Nos iguala. Para alguien que piense en el Totalmente. opuesto de lo que pensamos nosotros. Totalmente. ¿No es cierto? Sí, sí, Fácticamente nos sí. vamos a volver a cruzar en la Sí. calle. ¿Qué hacemos ahí? Bien, yo quisiera deslizar una pregunta para ser contestada después del tema que va a presentar Matías Scarbasi, que lo eligió él. me apuraste y lo primero que me vino a la mente: the first of the guy to die. Ahí va. Los Angeles, you are too hot. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, you have never been in love until you've seen sunlight thrown over smashed human bone. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sword.
Muchas gracias, Chino. Hay algo que el público oyente no sabe, que estoy disimulando algo, pero no se los voy a contar. El Chino se dio cuenta y los dos invitados saben qué es. Bien, decía. Quedó la pregunta pendiente. Quedó la pregunta pendiente, exactamente. Estaban hablando de la cuestión del perdón. Vos, Sí. Luis, lo mencionabas. Sí, sí. Y yo tengo un problema con la cuestión del perdón, porque me remite nuevamente a la cuestión moral. Yo digo, si pensamos en términos de perdón, ¿no? ¿Quién le pide perdón a la clase social dominante en los penales, ¿sí? La clase baja, y no quiere decir en absoluto, como se suele esgrimir en modo reaccionario, que esa asociación, digamos, directa entre pobreza y delincuencia, ¿sí? Porque no lo es en absoluto, más bien se diría que hay un efecto ahí y la causa está mayormente fuera de campo, son quienes pueden garpar los abogados que los van a sacar o ni siquiera los van a hacer pasear por tribunales a las clases altas. Un poco, de algún modo mencionábamos esto en el editorial, digo, ¿quién le pide perdón a ellos, no? Porque, digamos, de algún modo, yo me pongo en la piel, siempre lo digo, ¿no? De cómo podemos, nosotros vamos a un bar a tomar algo y vemos cómo alguien que vende medias lo rajan, ¿sí? Todo el tiempo, que vende lo que sea, vende viromes, ¿sí? Los camareros de los bares y de los restaurantes ya son casi un ejército. Yo los veo cada vez más así, ¿sí? Operan como un ejército, ¿sí? Hasta muchos se regodean en esa tarea. Entonces digo, habiendo creado una cultura en ese sentido a través del tiempo, ¿no? Y muy especialmente, lo digo porque viví ahí toda mi vida y sigo viviendo ahí en la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿quién padece realmente esto que llamamos inseguridad, no? Entonces, ¿quién le tiene que pedir perdón a quién, no? Abro el micrófono para contesto esto. con la pregunta. Uh-huh. ¿Quién le pide perdón a todos los oprimidos? Uh-huh. Sí, claro, por supuesto. Víctimas de prisión o gente en la calle o gente que vive en condiciones realmente muy, muy limitadas. Absolutamente. Matías. Sí, para mí la situación es muy compleja. Sí, me da la sensación de que cada vez más y que estamos en un momento de angustia y de no poder tener mucha esperanza hacia adelante, ¿no? Entonces, me parece que ojalá que sea un momento refundacional y que aparezca alguna ilusión que nos permita otra vez poder construir un nosotros más fuerte, que incluya más, para poder bajar, bueno, volviendo al tema de la película, ¿no? Los niveles de violencia, de desigualdad, de exclusión y demás. Uh-huh. Un nosotros un poco más amoroso, ¿no? Sí. Me parece que la deshumanización a la que estamos asistiendo es tremenda. Es tremenda. ¿Algún candidato que tenga sensibilidad social, que es lo que parecería ser que no hay? Bueno, no hay candidatos definidos todavía, che. Sí, bueno, uno va intuyendo por qué lado viene la cosa, ¿no? Está complicado, pero uno quiere mantener la pelota en el aire de algún modo. Sí. Igual me quedé pensando en algo que dijiste sobre el tema de quién puede pagar un abogado y gente que no está en condiciones de hacerlo. Digo, caen Sí, en los abogados de oficio. ¿No? Cuando digo caen, no es que pero, no estoy pero menospreciando a los abogados de oficio. Pero has tocado un tema muy interesante. Yo al respecto quería comentar mi opinión. A mí me parece que en la justicia penal solamente deberían subsistir los abogados de oficio. Y habría que prohibir el ejercicio de la profesión penal a los abogados particulares, porque esa es la industria justamente del juicio, que estos grandes abogados megaestrellas que desfilan por todos los programas de televisión y que defienden a estas personas que con dinero pueden hacer lo que quieren, me parece que debería haber una igualación con las personas de recursos más limitados y sin duda, a mí me parece que los abogados de oficio tienen muy buenas condiciones, muy buena formación y están capacitados para actuar con todos los imputados y eventualmente condenados. Esa idea la podríamos extender también al fuero laboral, ¿no? También.
No es mala idea. Bueno, no sé, Matías, vos como abogado. Alfredo García Cal no estaría muy contento en este momento con los comentarios que estamos haciendo. Bueno, Bueno, pero me parece que Alfredo, es una cuestión de me caes bien, igualación, ¿no? Alfredo, te lo Sí, tengo que decir. Yo creo que me parece que es importante para mejorar el estado de situación trabajar sobre la reinserción, sobre la resocialización. Me parece que el estudio y el trabajo en la cárcel es fundamental. Me Sin parece duda. que se puede hacer, que Sí. es una cuestión de voluntad política hacerlo. El juez David tiene un proyecto un proyecto que no es de él, sino que lo vio en Uruguay, que está funcionando en Uruguay, funciona muy bien, y en Perú también. En Perú hay una instancia superadora, que es que el Estado les da las tierras fiscales dentro de los penales para que instalen fábricas. Pero Mirá para qué que instalen bien. fábricas productivas en donde los internos de los penales son empleados que están regulados por la ley de contrato de trabajo, que ahora está prohibido porque está la ley penitenciaria que les impide trabajar. Claro. Y entonces trabajan en Uruguay cuando se agota la pena, salen en libertad, se quedan sin trabajo, pero en Perú los toman las empresas, las sucursales que están afuera. Bien. Entonces, digo, esa es una manera muy concreta y muy positiva. Bueno, quieren que la derecha quieren que trabajen, que son vagos, que no trabajan. Bueno, permítanles trabajar, Claro. permítanles estudiar, trabajar. Me parece que esa es una forma... Y percibiendo un sueldo, claramente. Sin Un duda. sueldo, Claramente, pero ¿sí? un sueldo de verdad, un sueldo concreto como cualquier trabajador. Exactamente. Es que es un Exactamente. trabajador. Claro. Es que es un, Exacto. por Como cualquier supuesto. otro. Exacto. Claro. Bueno, ahora la Sí, ley sí. penitenciaria no permite que Claro. ellos cobren un sueldo. Claro. Entonces, bueno, me parece que eso es algo que se puede hacer muy concreto, sobre lo cual se podría avanzar. Ujú. Del mismo modo que en la ciudad de Buenos Aires se están mandando a los pibes de los colegios a laburar en los hipermercados, haciendo tareas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que han elegido. Las y encima, pasantías. y las pasantías, Sí. encima gratis, pasantías obligadas gratis, ¿sí? Eso, mano de obra gratis para los hipermercados en gran medida, y elimina puestos de trabajo. Tal ¿sí? cual. Otra que la inteligencia artificial. Bueno, hablemos un poquito de la película en sí, ¿no? Del libro de los jueces, que va a estar hasta el miércoles en el Gaumont. Y mira si tira una semana más, che. Estaría buenísimo. Ojalá, ¿no? Sí. Podemos seguir pidiendo. A ver, nosotros estuvimos hablando de algunos tópicos, ¿no? Hay una cuestión, y te va a parecer anecdótico, pero para mí no lo es, y yo lo menciono esto, que es... Hay un problema que yo veo. Quiero ver cómo lo ves vos, Matías, esto, porque digo, vos confirmás esa cuestión ahí, que es el de la representación, ¿sí? Ujú. Si hay un problema, digo, con el tema de la representación, digo, representan dos abogados, pero claro, yo digo también, la cámara es la cámara de vos que sos abogado, ¿sí? Vos no sos ellos, ¿sí? Entonces yo digo, yo me paro en el cine de César González o en el cine de Raúl Perrone, ¿sí? Es una cámara desde el otro lado, ¿se entiende? Perrone es un tipo que patea el Rioba, ¿sí? Está pensado como un par de los pendejos, ¿sí? Como tal su película, y de todos los cuerpos que va encontrando en los deambulares que proyecta, ¿sí? César González es el villero que empuña la cámara, ¿sí? Ahora, no podemos de algún modo trabajar, digamos, a la hora de leer un material, ¿sí? Con los mismos parámetros, con una cámara de vos que sos abogado, ¿sí? Que inevitablemente somos nosotros tres que estamos acá, de otra extracción social, ¿sí? Que de algún modo sea eso, ¿se entiende? Entonces, desde este lugar está siempre esta cuestión del representar. Y en el representar, digo, esto me llamó la atención, me llamó la atención, porque claro, acá está también, ¿no? Al final, los dos abogados, los dos jueces, son presentados como doctores, no están los nombres solamente, ¿sí? Uh-huh. Nada, eso, digamos, me llamó especialmente la atención. Para vos será anecdótico quizás, pero... No, a mí me interesa mucho lo que sucede, porque bueno, precisamente porque vengo de la actuación
Y entonces... Digo, ¿presentamos o representamos? ¿Se entiende? Ahí está la cuestión. Total. Bueno, en la actuación la representación es la muerte un poco de la actuación, ¿no? Cuando vos decías que en el cine en general se pone una cuestión muy jerárquica, en general la manera que tiene el cine es representar lo que es el poder judicial. Muchas veces se mete desde adentro, con una mirada más cercana y más genuina, establece un verosímil en relación al poder judicial. Muchas veces se representa el sentido de lo que debe ser tal cosa. Bueno, acá la intención era desmontar todo eso y tratar de estar ahí presente, y que pueda aparecer la humanidad de estas personas, no solamente de los jueces, sino también, sobre todo, en los momentos, en los lugares de encierro, en donde yo sentía que tenía que quedarme ahí cada vez más, y que cuanto más me quede, cuanto más convive, cuanto más abandone mis prejuicios, mis miedos, mis inseguridades, bueno, un montón de cuestiones, cuanto más yo me meta ahí adentro, la película va a empezar a respirar. En las celdas, discúlpame Luis, Sí, es sí. esto, porque está directamente relacionado con lo Sí, que decía sí. Matías. En las celdas, ¿cuál era la consigna ahí con la cámara? Hablen de lo que quieran. ¿qué? La consigna es un lugar que yo conozco. Sí. Yo ya entré muchas veces, o sea, no voy a padecer el impacto de entrar ahí, de los nervios Intempestivamente. o de la tensión. La tensión en la actuación frena el flujo de lo natural, ¿no? de lo espontáneo. Acá también, también. Entonces yo traté como de intervenir lo menos posible. Había un personaje que me gustaba mucho y yo cometí un error ahí, que se lo hice saber de alguna manera y automáticamente esa persona se cerró. Ah, mira. Ah. Yo quería poner Porque- en palabras sí. lo que vos acabas de decir, que vos no estabas representando, estabas presentando. Sí, Es eso. sí. Claro. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora estoy en la construcción de una ficción y entonces es más complejo porque estás construyendo un universo que no existe. Claro. En este caso, acá la realidad te provee de un lenguaje, Sí. sobre todo en estos contextos, en este recorte, aparece un lenguaje que encima es muy poderoso. El tema es administrar y trato de construir relato sobre este universo real. Claro. Ese es el esfuerzo enorme por el cual son tanto trabajo sobre el montaje y tanto tiempo, Ujú. porque el tema es eso, es encontrar la poesía en estos lugares, o el humor, o sobre todo el relato en estos sobre este material real. Sí, de todas formas también el término representación yo lo pensé también con otra acepción, ¿sí? Cuando vos mostrás digamos, o sea, vos te insertás de este modo con la cámara, ahí hay una presentación, bien. Pero yo cuando pienso en términos de representación, pienso en los abogados como protagonistas de la película que representan ¿se entiende? Ahí. Porque el punto de vista es de ellos. Que Ahí- representan a eso el iba. rol de juez, decís Vos vos. decís que Claro. se representan a sí mismos. No, que están para representar ellos ese mundo porque el punto de vista es el dominante. Del punto de vista de ellos dos es el dominante en la película porque la película es a través de los desplazamientos de ellos. Entonces, ahí hay como una pugna entre presentación y representación. Del vamos, la estructura vos la planteás desde la representación. Después, por eso digo, el volantazo está en lo que esto que yo pensaba antes, ¿no? Decime si me equivoco, ¿no? Que en este juicio, ¿sí? Que mencionaba antes de la madre y el hijo, entre comillas, ¿sí? En las nucas, sí, entonces yo digo, ahí está la respuesta a eso mismo que aparece en la película, es como si hubiera una pugna ahí, ¿se entiende? Entre presentación y representación. Yo te quiero complementar un poquito eso, como que desde tu punto de entiende, vista, ¿no? Sí, desde ahora. tu punto de vista, la representación a cargo de estos dos jueces, que todo parecería ser que desde el punto de vista inicial de Matías, cuando abre la cámara, parecería, digamos, ser liderado por ellos. Exacto. Sin embargo, ellos dos se dejan atravesar absolutamente por todo lo que les pasa y ya dejan de ser quienes lideran, porque hay como una amalgama perfecta entre la realidad en la cual ellos intervienen y la realidad en sí misma. Sí, bueno, eso es una lectura Sí. posible, por supuesto. Sí, muy positiva, te agradezco, Luis. No, por favor, no, Pero,
lo que se ve. Pero también, a mí no me agradece. También, no, porque sí, ahora te sí, contesto. sí, gracias por la Porque ahora idea. te contesto. No, porque creo que lo que decís vos fue una tensión que se produjo al principio entre ellos dos, los dos jueces que eran portantes del relato, y con toda la autoridad que ellos tienen, y hasta dónde me dejaban, o los permisos, o las puertas que ellos abrían, ¿no es cierto? Yo tratando de empujar, ir por determinados lugares, pero bueno, fue una tensión en ese sentido, hacia dónde quería ir yo. Bien. Y hacia dónde ellos me permitían ir. A diferencia de otras películas que quizás yo tenía mayor decisión de hacia dónde ir. El protagonista estaba más entregado en ese sentido. Ajá. Acá había una cierta tensión. Ajá. Me parece que Mira. por eso también el tiempo fue un proceso largo. De hecho, por eso también aparece el juez David, que al principio no estaba, porque Walter en un momento me dijo, estoy agotado, me dijo, no quiero que me filmes más. Ah, mira. Entonces se sintió como muy invadido. Saetone. Sí, se sintió invadido, y entonces ahí aparece, bueno, yo ahí entré en pánico, aparece David, el juez David, y que le vino muy bien a la película. Alejandro David. Alejandro David. Sí. ¿Iba a estar él solo primero iba a estar solo Saetone? Al principio iba a estar Walter. Quedó mucho más rico con los dos, te Total. digo. Sí, claro. Y después vuelvo a Walter. Aparte son diferentes, son muy diferentes. Absolutamente. Total. Y Tiene eso- el eso- vestuario totalmente. Es que eso es lo rico. me Bueno, parece. eso está bueno. Y después vuelvo a Walter, y Walter ya estaba relajado, y ahí ya abrió algo que él no había abierto antes. Claro. Entonces, Mirá. pero fue mucho trabajo y mucho Sí. tiempo, y una búsqueda así como... Bueno, es un mundo difícil, complejo. No es habitual que un juez permita ser filmado. Ujú. Y bueno, entonces ahí estaba la complejidad del asunto, y esto que vos decís tiene que ver con eso, con esa tensión. Por eso yo también quería eso, cuando me abrían la puerta me metía, ¿viste? Claro, Tratar claro. de meterme a fondo ahí. Claro. Ahora, hay algunos momentos puntuales que yo veo como un laburo de puesta, más allá de que siempre toda película tiene un laburo de puesta, ¿no? Si estamos hablando de una estructura más o menos clásica, y no, o sea, no estamos hablando ni de experimentalismo ni de nada que se le parezca, ¿sí? Por ejemplo, en el momento muy intimista de alguien hablando por teléfono con su pareja, ¿sí? Uno de ellos, ¿sí? Un preso, ¿sí? Sí. Ese momento, ¿cómo fue? Porque ese momento, digamos, puede pensárselo espontáneo, como no, como absolutamente, digamos... Dirigido, decís dirigido o algo, o sea, porque es un diálogo íntimo ese. Sí, las dos cosas. Es un poco trabajar sobre... es difícil establecer el límite hasta dónde es espontáneo. Él verdaderamente estaba hablando con su esposa, pero también... Sabía que vos estabas ahí, él obviamente. sabía, y también le pedimos armamos un poco la escena del patio, ¿sí? Bien. Ahí Ahí hay un laburo lindo con la luz. Sí, Mm. Bueno, como la escena del flan, hay como una apuesta, pero tratando de que no se note, quiero decir, de no ser invasiva. Exacto, de no Claro, intervenir, sino claro. que se vaya armando, pero sin intervenir Claro, excesivamente. claro, dejando pautas nomás. Sí, y también, Sí. nada, trabajando, genuinamente con las personas, y estableciendo un vínculo de confianza genuino, de respeto, de Sí, mucho sí. respeto. Algo de eso. Luis, perdóname. Bien, sí, señor. Le quiero preguntar a Matías. Sí, cómo porque no. fue- Perdón, a los actores Sí. se los dirige así también, Claro, ¿viste? claro. Digo, un poco de ese modo, sacás lo mejor del actor. supuesto. Sí, por supuesto, claro. por supuesto. Fuera de aire, Matías me comentaba que la película se exhibió afortunadamente en algunos circuitos del Poder Judicial. Y yo quería preguntarle cómo fue esa experiencia, que nos cuente un poco. No, todavía no, pero sí la pidieron, la están ok. pidiendo, y está como... que generó cierto impacto, Muy- cierta publicidad. No te abrieron una causa. Por suerte no, aún todavía, Todavía no. no. Ahora me voy a fijar. Todavía no. Todavía no. Pero sí, me parece, me da la sensación que la película tiene algo para decir en esos ámbitos, y generó un interés, objetivamente, más allá de que yo sea el director, generó un interés en esos ámbitos que a mí me da mucha alegría, porque bueno, quizás es otra forma, es otra modalidad. Había un espectador que me dijo: yo trabajo en el Poder Judicial, y el juez no sabe nuestros nombres. No tiene idea de los nombres de los empleados que trabajan hace mucho tiempo en su juzgado. Qué bueno. Ajá. Entonces, la película no intenta contar de qué va el Poder Judicial, sino es un recorte sobre estos dos. Pero bueno, otra vez volvemos al principio, ¿no? Al fuera de campo.
Y bueno, en ese sentido la película está discutiendo ahí en esos ámbitos y está muy bueno eso. Bien, bien, perfecto. Bueno, se terminó el programa. Mira, Miren. Rápido. Sí, se va Lindo. rápido. Cuando se va rápido, estuvo lindo. ¿qué quiere Muchas decir? gracias. Que uno la pasa bien, digo, Sí, si me obvio. parece. No, yo les agradezco a ustedes porque por la mirada tan generosa, una mirada tan precisa, ¿no? Y tan múltiple también. Entonces, nada, yo me siento muy agradecido porque es una devolución del material, en este caso de la película, que para mí es me enriquece mucho y le da mucho valor a la película, pero también me enriquece a mí en relación a la mirada de la dirección. Sí, y te voy a decir una cosa que me quedó, antes de darle la palabra a Luis, que es, yo pienso tu película como un puente en gran medida, porque no solamente un puente por la temática, sino hablábamos de los cines de Perrone y González, y hay gente que no iría a ver una película de Perrone y González, ¿se entiende? Hay gente que no acepta esas cámaras, Claro. pero sí, por medio de tu película puede entrar en las otras cámaras luego, digo, hay algo que se cocina, pero no porque sea, o sea, es un puente, pero a la vez es una inserción en el mundo, en ese mundo, ¿sí? O sea, iría a ver la película de Matías, ¿sí? Pero no iría a ver las otras, entonces, en ese sentido sale a la cancha también. Vos agradeciste recién, nos agradeciste a nosotros por esta mirada. Yo te agradezco a vos por haber filmado este tema, esta temática. Bueno, terminamos el programa a los besos. Pero es importante esto. Sí, absolutamente. ¿Quién se pone a filmar esto? ¿Algo más, Luis? Un placer haber estado con vos y Bueno, haber igualmente. compartido este programa. Igualmente, muchísimas gracias a ambos. No, por favor. Van a volver, ¿no? Cuando quieras. Bien, Dale. en alguno de los programas que toque el tema actoral te llamo porque ya... Me encanta. Sí. Tuve uno con Raúl Serrano. Mirá, sí, qué sí, bueno. que sí, estuvo muy potente realmente. Bueno, Chino, muchísimas gracias como siempre, impecable, como siempre también. Y nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. En Caput